Phil, bienvenido, ¿cómo estás? David, encantado de estar aquí contigo, súper ilusionado con este segundo congreso y te agradezco todo el trabajo que haces y las ganas que le metes. Estoy encantado de estar aquí contigo. Gracias. De verdad que para mí es un honor tenerte aquí, bueno, tenerte como primer invitado de este segundo congreso. Ya estuviste en el congreso el año pasado, repites en este y bueno, esta vez quise traerte para esa entrevista inicial, esa entrevista de apertura, porque creo que tu historia es brutal y da pie para darle entrada a todo lo que es la dieta cetogénica, el ayuno. Ya estaremos hablando un poquito de todo eso. Y que justamente yo lo que quiero dar es como una especie de guía práctica, pero muy sencilla, muy simple, de las cosas que deben saber y tomar en cuenta antes de iniciarse en lo que es la dieta cetogénica y el ayuno. Yo quisiera tomarme unos minutitos de tu tiempo, Phil, porque sé que hay muchas personas allí que nos están viendo. Bueno, aparte que les quiero agradecer a todas esas personas que se van uniendo y que nos están viendo en este segundo congreso de dieta cetogénica y ayuno y tomarme un par de minutos porque da la casualidad de que en una publicación que subí sobre el Congreso, una persona ponía un comentario como que, ¿quién es este David que ha reunido todos estos cracks y ni se le ve la cara? Y yo dije, coño, hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Porque yo he puesto la cara de todos ellos y nunca me he mostrado a mí, porque para mí el interés está en ustedes, que son las personas que vienen aquí y aportan todo el conocimiento que tienen. Entonces, me veo en la necesidad, en la obligación de presentarme. Para quien no me conozca, soy el fundador de la comunidad de Full Músculo, la comunidad fitness número uno para Latinoamérica y España. Y claro, mucha gente se estará preguntando, bueno, pero el fitness, el ayuno, la dieta cetogénica pareciera que no ser muy compatible. Y yo básicamente terminé creando ese primer congreso el año pasado y reuniéndolo aparte de todos los que están aquí, no están todos, pero están gran parte de los que estuvieron en el congreso el año pasado porque mi salud me jugó una mala pasada hace 2 años. Yo creía estar haciendo las cosas bien a lo largo de toda mi vida. Pensaba que era una persona activa porque jugaba fútbol y hacía gimnasio. Pensaba que comía y me alimentaba bien porque comía en casa. Pensaba que además recibía suficiente exposición solar porque hacía actividades al aire libre, pero no era así. Y obviamente eso lo pagué con salud. Aparte vine con cierta desventaja al mundo porque nací por cesárea, no recibí lactancia materna de forma exclusiva. Aparte, nací con un problema a nivel pulmonar y tuve que ser intervenido apenas al nacer. Entonces ya cuando llegas con un desperfecto, llegas en desventaja al mundo, ya luego obviamente lo que le metas a ese, digamos, a ese límite de toxinas que tiene tu cuerpo, de aguante que tiene tu cuerpo, obviamente puede desbordar antes que de repente para otra persona. Entonces mi salud básicamente hace 2, 3 años me pasó factura, dijo, hasta aquí llego yo, si tú quieres, sigue tú, pero yo me quedo aquí. Entonces me tocó meterme de lleno en todo el tema de la alimentación, de la salud sobre todo, y tomar las riendas por mi cuenta. Yo era el que tenía que llevarle el estudio al médico para que él se actualizara y me diera realmente recomendaciones que tuvieran sentido para mí. Ya durante los últimos 20, 30 años me habían dado recomendaciones que a mí no me habían servido, todo era farmacocentrista, salía de allí con un medicamento y volvía a los 3 meses con la misma dolencia o una dolencia peor. Dolencias como migraña, inflamación abdominal, es que te puedo decir, bueno, artritis reumatoide, incluso, bueno, problemas de la piel, dermatológicos, alergias, sinusitis, migraña. O sea, aquí podemos, no tengo dedos para contar todas las dolencias y todas las patologías que he tenido a lo largo de mi vida. Y a partir de allí fue que descubrí todo lo que es la dieta low carb, la dieta cetogénica, todo lo que es la nutrición, la densidad nutricional. Los empecé a seguir a muchos de ustedes, a Phil, a Carlos, a Indica, a todos los que están aquí presentes. Y fue gracias a eso que yo dije, no me puedo quedar yo con todo este conocimiento que estoy absorbiendo y necesito, o sea, me sentía en la obligación de compartirlo con los demás. Entonces, a raíz de eso fue que monté el congreso del año pasado, fue un éxito brutal. Tú estuviste allí, fuiste parte de eso, y aquí estamos en el segundo congreso, Phil, para seguirle dando a todas las personas que nos están viendo las herramientas, el conocimiento y sobre todo que se empoderen, que tengan, que ellos tomen rienda de su salud y de su físico. Así que nada, Phil, te pido disculpas por haberme tomado ese tiempo para presentarme brevemente, pero me sentía en la obligación de que los que están allí viéndonos conocieran también quién está de este otro lado de la pantalla. Así que, Phil, ahora te toca a ti. Te pido por favor que seas tú mismo quien se presente y me gustaría sobre todo
porque esto ya yo lo conozco, ya no es la primera vez que te entrevisto. Y me gustaría sobre todo que contaras el cómo llegaste, porque claro, hoy en día tú eres un referente, sobre todo en la parte de dieta cetogénica en ayuno. Creo que tus cursos es lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay allí fuera, tanto en inglés como en español. Estoy seguro que es así. Es una bestialidad, ambos cursos. Y yo quisiera que tú cuentes cómo llegaste a este punto, al estar en el día de hoy siendo referente en ambos temas y dando cursos sobre eso. David, antes de empezar, yo alucino realmente por todo lo que has pasado y haber llegado a crear esta comunidad es impresionante y la constancia que siempre tienes en todo tu trabajo y bueno, pues evidentemente la gente que está viendo ahora este live, os imagináis que David y yo no acabamos de conocernos, llevamos ya un año y medio hablando y llevamos pues por encima de la relación profesional una gran amistad y yo alucinando cada vez que escucho este tipo de historia, que te voy a ser sincero, no conocía todo, así que os podéis inspirar de la historia de David, que además de ser una gran persona, es un gran emprendedor y te agradezco invitarme. Muchas gracias. David, yo empecé con dieta cetogénica realmente hace ya 10 años. Soy una persona epiléptica, de pequeño sufría crisis epiléptica, la gente que sigue desde hace un momento lo sabe. Y me despertaba a los 8 años con convulsiones y estas convulsiones son bastante raras, esta sensación de que ya no puedes respirar y que se te va a acabar la respiración. Es una especie de convulsión, de crisis epiléptica cada vez que me despertaba durante como 7, 8 meses de mi vida, era chiquito, tenía 8 años, no podía respirar y nunca lo dije a mis padres. No lo decía, no sé por qué, no lo decía hasta que el día pues mi madre entró en la habitación a las 7 de la mañana, era el primer día del cole, tenía 7 años y entró en la habitación y me despertó con una convulsión, ¿no? En aquel día pues me llevaron al hospital, los bomberos en casa, etc. Y había sido una crisis muy, muy grave. Y desde aquel entonces, increíblemente, se me disminuyeron todas estas frecuencias de convulsiones. Después me decidí pues, de estudiar un bachillerato científico, decidí irme a estudiar a la Facultad de Farmacia. En la época todavía yo vivía en Francia y empecé a estudiar farmacia en Francia, en una universidad en Toulouse. Y en esta época, desde el momento que empecé a estudiar farmacia, empecé a desarrollar una muy, muy alta ansiedad. Ansiedad tal punto donde tenía miedo de entrar en el anfiteatro donde daban las clases en primero de farmacia. Y os podéis imaginar que primero de farmacia, pues en la época en Francia no es un juego, es mucho estrés y el acceso a segundo año de farmacia en la época se hacía con un concurso donde cogían únicamente a los 100 mejores alumnos y tú estabas compitiendo entre 800, 900 personas. En aquella época acabé el año haciendo ataques de pánico hasta que he tenido que repetir mi primer año para intentar sacármelo otra vez. Y en aquel segundo año ya empezaba el año y no podía ni estar cogiendo apuntes más de 2 horas porque es que sufría, no podía mantener mi foco mental, tenía que salir de clase por sensación de que me iba a morir, hasta que un día me acordaré siempre de esta clase de farmacología con este profesor que daba la clase muy, muy rápido. Yo no podía tomar apuntes, tenía una ansiedad increíble, hasta que tuve una crisis de ansiedad y la gente que no sabe lo que es un ataque de pánico, cuando ya la ansiedad es muy alta, es esta sensación de que cuando tú estás sentado por delante del anfiteatro, esta sensación de que todo el mundo te está mirando y que depende tu vida de la mirada de todo el mundo. Entonces tienes esta sensación de opresión de la gente y en este momento tuve la sensación de que me estaba muriendo, estaba seguro que había muerto. Seguro, estaba seguro que ya está, ya se acabó mi vida. Y me desperté 10 minutos después, fuera de la facultad, en los brazos de un amigo mío que me decía que había perdido conciencia y no me acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado. Y desde aquel entonces, ya después de haber fracasado un año en farmacia, volví a fracasar el segundo año en Francia y me di cuenta de que algo en mi vida estaba por cambiar. En la época no entrenaba, en la época no me nutría bien, salía mucho de fiesta y si a todo esto le añades el estrés, pues te puedes imaginar en un terreno epiléptico, ansioso como el mío, lo que pasó. Me fui a Madrid
a vivir, dejé mi familia, mi novia, mis amigos, porque quería ser farmacéutico, era mi sueño ser farmacéutico. Y empecé la facultad de nuevo ahí en Madrid, el primer año en el NCU San Pau y después en la Complutense, y es donde en aquel momento, cuando cambié de ciudad y de vida, donde empecé a estudiar la dieta cetogénica. En aquella época no tenía idea muy bien de lo que hacía. Estaba haciendo ceto sin saber que hacía ceto. Lo único que hacía es sustituir todos los carbohidratos que comía por ensaladas, por más proteínas, más agua y salir a correr un poco fuera también. Y es donde en un año mi vida cambió por total. Perdí como más de 10 kilos, se me paró el acné, se me paró la inflamación estomacal, se me paró mi ansiedad, aumentó mi foco mental, empecé a ir al gimnasio en tercero de carrera y mi vida cambió de repente en total en tercero de carrera cuando ya empecé a estudiar realmente lo que es la nutrición, cuando empecé a entender que los nutrientes que estaba tomando impactaban directamente mi ansiedad, impactaban directamente mi intestino y es donde en aquella época donde decidí ya meterme en el sector del fitness, a hacer mi primera sesión de fotos y donde ya en aquel año ya empecé a indagar más sobre estos estudios de dieta cetogénica. Empecé para preparar esta sesión de fotos en 2015, que solo por curiosidad solo hace falta ir a mi Instagram para ver las fotos y podéis ver que salí seco, rapado, muy rocoso, digamos, como lo podéis ver en las fotos. En la época mi objetivo no era de competir a modo profesional, ha sido el simple hecho de establecer el ayuno en mi vida, corregir los nutrientes, meter más verduras, más proteínas y sin estar pensando en calcular macro, contar calorías, etcétera, ha sido meter ayuno, bajar kilocalorías de carbohidratos y estar literalmente haciendo una dieta cetogénica sin realmente darme cuenta. Y más me acercaba de la sesión de fotos, me di cuenta de algo bastante raro, que es que en vez de sentirme cansado, con más ansiedad, como es muy común en este sector del fitness, cuando te acerca de una sesión o de una competición de fisicoculturismo que te sube la ansiedad, me sentía todo lo contrario. Más hacía deporte, más bajaba los carbohidratos y más me mantenía en este estado de 2 comidas al día y 1,16,8, mejor me sentía, más perdía grasa, mejor me veía en el espejo. Evidentemente en el gimnasio no estaba con mucho peso, era todo pura estética y me daba, este año de 2015, me dio un clic en mi mente diciendo qué es lo que está pasando realmente con mi cuerpo, algo más está pasando que estoy haciendo diferente. Es en el 2016 cuando ya empecé mi último año de la carrera de farmacia, donde entendí que estaba en constante cetosis. Estaba en constante cetosis y es de en aquel entonces donde ya me metí profundo en todos los estudios de Bolek, todos los estudios de FINE, estudiar el impacto de la dieta cetogénica en corredores de endurance, el impacto de la dieta cetogénica sobre mi epilepsia, sobre mi ansiedad, y es donde ya empecé a apasionarme por esta nutrición. Y en aquel entonces no estaba en Instagram, no estaba ya publicando y ha sido como estos 3-4 años desde 2016 madurando todos los conceptos aprendidos desde estudios que leía cuando era estudiante, aplicándolo en mi vida y que así ha sido la manera donde empecé con el ayuno intermitente y la dieta cetogénica y que desde aquel entonces pues no he dejado realmente de tener este estilo de vida. Es brutal, Phil, y es brutal porque, como decía Steve Jobs, solo puedes unir los puntos viendo hacia atrás, ¿no? Que ahora le encuentras sentido a cada una de esas cosas que tuviste en su momento que vivir y de repente para ti no tenían sentido y que es justamente lo que te ha llevado a que a día de hoy tú seas un referente en el ayuno, en la dieta cetogénica y tengas probablemente los mejores cursos tanto de ayuno como de dieta cetogénica que hay allí fuera. Ya de los cursos vamos a hablar porque es algo, una sorpresa que le tenemos entre Phil y yo, pero me gustaría ir empezando, Phil, porque yo veo que mucha gente se desboca, ¿no? A hacer dieta cetogénica y ayuno y no tienen como una especie de guía. Entonces, por eso yo te planteé a ti en un principio hacer esta entrevista para que la gente se llevara algo más bien práctico, ¿no? Ir punto por punto dando ciertos consejos para que la persona se vaya de aquí ya por lo menos con pistas de cómo iniciarse en cada uno de ellos. Y a mí me gustaría empezar primero por cómo tú defines una dieta cetogénica a nivel de composición de macronutrientes. ¿Qué diferencia una dieta cetogénica de la famosa
American Standard Diet, que es básicamente la dieta que consume la mayor parte de la población. No hablaré de calorías para hablar de dieta cetogénica y te hablaré de forma muy sencilla si eres principiante y quieres empezar una dieta cetogénica. Tienes que ver la nutrición con 3 bloques. Un bloque de proteínas, un bloque de grasas y un bloque de carbohidratos. Un bloque de proteínas, ahí tendrías todos los alimentos ricos en proteínas. Huevos, caballa, sardina, entrecot, pechuga de pollo, suplemento de proteína isolada. Para los veganos, alimentos ricos en proteína pueden ser los guisantes, las lentejas. ¿Bien? Ok. Después tenías las grasas, que son 3 tipos: saturadas, monoinsaturada, poliinsaturada. Estas fuentes de grasa las puedes encontrar en aceite de oliva, en aguacate, en frutos secos. Puedes encontrar también estas grasas en fuentes de proteína rica en grasa, como puede ser el salmón, que también aporta omega 3. Esta grasa también puede provenir de suplementos, como suplementos de omega 3. Y después tienes este otro bloque, este bloque de carbohidratos, donde metemos a bastante cosas. Podemos meter a productos procesados, como por ejemplo puede ser los helados, los chuches. Podemos también meter a tubérculos, como la patata, el boniato, la yuca. También podemos estar metiendo verduras. Las verduras tienen fibra y la fibra es una especie de derivado de carbohidratos, cadenas de carbohidratos que tienen menos densidad energética, pero que se puede considerar un derivado de carbohidratos. Bien, el alcohol lo ponemos aparte porque de momento el alcohol no lo vas a necesitar para hacer dieta cetogénica. Cuando tienes estos 3 bloques en mano, te puedes más o menos imaginar qué vamos a hacer con él, porque en dieta cetogénica tienes que tener distintas proporciones con estos 3 bloques. La dieta cetogénica lo que va a hacer es coger estos 2 primeros bloques, el bloque número 1 de proteína y el bloque número 2 de grasa, y tenerlo más alto que el bloque aquí que tienes de carbohidratos. ¿Qué quiere decir más alto? Pues que este bloque de carbohidratos vas a consumir bastante poco en energía. De este bloque, en vez de consumiendo patata, pan, pasta, chuches, helados, vas a estar consumiendo solo lo verde, lo que está con brócoli, lo que está con ensaladas, endivias, unos tomates, unos frutos rojos. Y luego de los otros bloques vamos a indagar un poco más porque es desde ahí donde vas a sacar la densidad energética. Desde las grasas podrás estar tomando aceite de oliva, aguacate, aceite de coco, mantequilla ghee, la grasa del pato, el sebo de vaca, como puede ser el beef tallow si vives en Estados Unidos. Y acerca de las proteínas, también estar comiendo entrecot, magre de pato, salmón, caballa. Entonces, ¿en qué cantidad me vas a decir? Para realizar una dieta que sea cetogénica, una dieta que es capaz de elevar tus cetonas en sangre, que son 3 moléculas, el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato, tienes que tener estos carbos bajos para que de esta manera la insulina, que es una hormona que se secreta por tu páncreas cuando detecta o mucha cantidad de proteína o mucha glucosa en sangre, pues baje. ¿Okay? Cuando tienes esta insulina baja y que te vas alimentando con estos 2 otros bloques, las proteínas y las grasas, tu cuerpo estará produciendo estas cetonas. Bien, entonces con estas proteínas puedes estar en una cantidad entre 1,5 gramos y para los más deportistas 2,5 gramos por kilo de peso. Cuando hablo de deporte, hablo de ir al gimnasio 6 veces por semana, una duración de tiempo entre 35, 1 hora y 15, ¿vale? Para cada sesión. Esto sería un deportista. Si no entrenas, haces una media de 5.000 pasos al día y solo sales a correr 2-3 veces por semana, 20-30 minutos, estas proteínas con estar a 1,5 gramos por kilo de peso, 1,7, es decir, coge tu peso y lo multiplicas por 1,5. Te daría una cantidad de proteínas, ¿bien? Con esta cantidad de proteínas vas a decir, vale, tengo que comer entonces esta cantidad de pollo, esta cantidad de huevos, esta cantidad de sardinas para llegar a esta cantidad de proteínas. Una vez cubierta esta cantidad de proteínas, nos ocupamos de la grasa. Cuando empiezas una dieta cetogénica,
puedes estar en una cantidad de grasa comprendida entre 1,8 y para las personas más deportistas diría 2,5 gramos por kilo de peso. Entonces vas a tirar de mantequilla ghee, de aceite de coco, de aguacate, de aceite de oliva y también piensa que el salmón, la caballa, la grasa del magre de pato, del entrecot que comes también contiene grasa al comerla. Así que tienes que tener el cuidado de contar todas estas grasas. Y luego, las verduras es bastante sencillo. Normalmente las verduras no aportan casi nada de carbohidratos. Una media de 300, 400 gramos de verduras de hoja verde, no te puedes equivocar mucho con este tipo de cosas. No voy a entrar en detalle ahora de hablar de zanahorias, de hablar de frutas un poquito más ricas en glucosa, lo hablaremos a lo largo del congreso con David, pero si ya te fijas en estas tres cosas, estarás haciendo una dieta cetogénica. Esta cantidad de carbos, normalmente para acelerar tu proceso de cetosis, manténla por debajo de 0,3 gramos por kilo de peso al empezar. No vayas a cantidades más altas porque al empezar, sobre todo si haces muy poco deporte, es muy probable que incluso la verdura te podría impactar la insulina porque eres tan sensible y estás en un proceso de tanto estrés que cualquier detección de glucosa a nivel intestinal te pueda interrumpir la cetosis. Si eres principiante del todo, te recomendaría estar en una cantidad de eso, 0,3 gramos por kilo de peso. Y ya está, ya tienes esos tres bloques. Proteína, 1,5, 2,0 gramos por kilo de peso. Tus grasas, 1,5, 2,5 gramos por kilo de peso y tus carbohidratos por debajo de 0,3. Con todo esto, quiero que estés siguiendo también un aporte de sal entre si tienes hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes de 4 gramos al día, 4 o 5 gramos al día, y si en caso de no tener hipertensión, resistencia a la insulina o problemas X en tu analítica que no puedo resolver porque no estoy dentro de tu condición ahora mismo, una cantidad entre 7 y 9 gramos o más si eres más deportista, sobre todo deportista de endurance, donde necesitarán más. Con esto ya estaría, ya tienes tu dieta cetogénica. Cubriendo estos alimentos, no he hablado de calorías y no lo voy a hacer, aplicando estos porcentajes, tienes ya tu dieta cetogénica y probablemente en esta entrevista con David hablaremos más de detalles sobre esto. Sí, yo creo que es interesante lo que tú mencionas, Phil, porque ya únicamente con eso tienes los fundamentos cubiertos, ¿no? De lo que es una dieta cetogénica, por lo menos en lo que se refiere a proporción de macronutrientes. Y hay una cosa que yo quisiera en la que nos metiéramos más a detalle, porque claro, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas se están alimentando en gran parte con ultraprocesados, yo quisiera saber si hay algún grupo de alimentos, hay algún tipo de alimentos que esté per se, por sí solo, prohibido dentro de lo que se conocería como una dieta cetogénica, entendiendo o, o asumiendo que cualquier persona que se introduzca en una dieta cetogénica, digamos que su prioridad en ese algoritmo de sus objetivos siempre sea la salud. O sea, de empezar siempre mirando desde la salud y no con un objetivo estético. O sea, que el objetivo estético sea consecuencia de esa salud. Si lo miramos de ese modo, ¿habría algún alimento prohibido dentro de una dieta cetogénica? Mira, David, esto es sujeto a un gran debate por la sencilla razón de que por hacer infografías guapas en Instagram es muy famoso el hecho de prohibir ciertos tipos de alimento. Desde un punto de vista endocrinológico y fisiológico, cuando te paras a observar los alimentos, son un conjunto de moléculas. Un alimento es un conjunto de moléculas. Prohibir un alimento es realmente infundado. Prohibir una droga, un tóxico, sí, porque puede ser letal. Prohibir un alimento que en sí, en dosis muy pequeñas, no puede ser letal, es literalmente poniendo grandes titulares en Instagram. Porque decir que el azúcar es malo, sí, pero ¿en qué cantidad y en qué personas? Porque si comes fruta, que yo sepa, hay glucosa y hay fructosa en la fruta.
Si nos paramos a analizar estas dos moléculas son las mismas que hay en el azúcar. Conclusión, ¿la fruta es mala? ¿Sí o no? Depende en qué cantidad y en qué momento. Entonces, no hay ningún alimento prohibido, porque todo dependerá de la cantidad, David. Y decir que un alimento no se permite en una dieta es ser totalmente o no tener fundamentos de fisiología, porque todo dependerá de la cantidad. E igualmente con cualquier macronutriente, con cualquier tipo de alimento, con cualquier tipo de edulcorante, siempre dependerá a quién lo das, quién es la persona, cuáles son los objetivos, cuáles son las patologías de esta persona y en qué cantidad y en qué calidad voy a dar este alimento. Esto sería mi respuesta. Ahora, ¿puedo tomar fruta en dieta keto? ¿Puedo tomar una cucharadita de helado en dieta keto? ¿Quieres mi respuesta? La respuesta es sí, por supuesto, porque no es 10 gramos de una cucharadita de helado que te vaya a hacer salir de cetosis, ni tampoco te va a hacer ganar grasa, porque una cucharadita no lo detectará tu cuerpo. Ahora, si tienes problema de adicción con el azúcar y vienes de un pasado obeso, de trastorno de la alimentación o de una conducta y una relación emocional difícil con los alimentos, evidentemente no te recomendaría irte a comprar un Ben & Jerry's o cualquier marca de helado en el supermercado y seguir haciéndolo en dieta cetogénica. Pero si una persona de 85 kilos, con 8% de grasa, que entrena 7 veces a la semana, me dice si se puede tomar un poquito de helado para su placer emocional después de 2 horas de entreno de piernas, pues te puedes imaginar que la respuesta va a ser muy diferente, porque la misma molécula en un cuerpo diferente, con hormonas diferentes, no va a tener el mismo impacto. Esto es importante que principiantes o novatos en nutrición lo entiendan. Tu cuerpo no es blanco o negro, ¿vale? Tu cuerpo es una mezcla de colores y nunca hay un verdad o un falso. Y nunca hay algo que se pueda aplicar en todas las personas. No es posible, porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene cantidad de hormonas diferentes y un sistema diferente. Lo único que se parece son algunas enzimas, algunas proteínas y el ATP, pero no tienes el mismo cuerpo que tu vecino ni tampoco la misma relación a los alimentos. Entonces, decir que un alimento en dieta keto no se puede consumir, desde un punto de vista fisiológico, no tiene ningún sentido. Dependerá del contexto, de la persona, de la cantidad. No lo pudiste haber respondido mejor, Phil. Yo siempre digo que en lo que va de, bueno, yo creo que en lo que sea en la vida, sea nutrición, sea entrenamiento, sea psicología, suplementación, siempre la respuesta sería un depende. Y creo que ni las redes sociales ni nada Sí. existiera, porque depende de muchas cosas, ¿no? Y obviamente aquí, cada persona que está allí detrás escuchándonos y viéndonos, pues obviamente tiene un perfil distinto, ¿no? Tiene un pasado distinto, tiene una situación, una patología distinta y tiene un objetivo distinto también. Entonces es importante, yo creo, destacar eso que tú comentas del depende, que depende de muchas variables. Por eso yo siempre considero la importancia de asesorarse y de asesorarse bien. Sea, pues ya ahí va a depender, el cómo te asesoras va a depender de tus recursos. Yo cuando me vi en la necesidad de asesorarme no tenía la forma de pagarle a un profesional directamente. ¿Qué hice? Me fui a los libros, me fui a los estudios, me fui a cursos como el tuyo y ya luego obviamente tú vas aprendiendo, vas absorbiendo y ya a partir de allí pues obviamente vas también dándole la prioridad que se merece, la salud dentro de tu vida. Y ya obviamente vas siendo capaz, pues obviamente a partir de que lo priorizas, de dedicarle más recursos, de invertir más recursos, porque al final no es un gasto, sino es una inversión. Y tú hablabas al principio, Phil, de esos fundamentos, ¿no? De ese juego de macronutrientes, de esas proporciones. Y tú mencionabas de que teníamos que bajar los carbohidratos por una parte y elevar las grasas por otra. Lo que sucede y lo que yo veo es que generalmente tenemos una mala relación con las grasas y es porque en el pasado nos hicieron creer de que eran malas.
empezaron a salir los alimentos, los productos low fat, 0% grasa, y obviamente esto distorsionó la relación que teníamos como seres humanos, como especie, con las grasas en nuestra alimentación. Si nos vamos a examinar esa relación con las grasas y que ahora tú nos estés hablando de que hay que meter un aporte mayor de esas grasas, ¿cómo o en qué grasas tenemos que enfocarnos? Teniendo en cuenta, primero, por un lado, que le tenemos tanto miedo a esas grasas, ¿cuáles tendríamos que evitar y cuáles tendríamos que incorporar? Mira, David, me encanta que me hagas esta pregunta porque la respuesta que voy a dar probablemente sea muy diferente a la que hubiera dado en el primer congreso, porque la preparación del reciente curso que hemos preparado, mis lecturas de estudios, mi relación con muchos alumnos de la academia, mi relación con varios doctores, asesores nutricionales, me han hecho mucho estudiar este tema de grasa, tanto en calidad, cuando hablo de calidad hablo de tipos de grasa, que en cantidad. Y hablaré de ello ahora mismo. Las grasas son un macronutriente que contienen alrededor de 9 kilocalorías por gramo. ¿Por qué digo alrededor? Porque no todas las grasas tienen 9 kilocalorías. Esto no le va a gustar a las personas que estén intentando calcular todas las calorías en MyFitness, ¿vale? Evidentemente, pero el MCT va a tener 8,3 kilocalorías por gramo, ácidos grasos como el butirato pues tendrán más cerca de 4, y el acetato, que es un tipo de graso también tendrá menos kilocalorías, lo que es normal. Más vas alargando la cantidad de átomos de carbono que de la grasa, más tendrá kilocalorías, lo que es lógico desde un punto de vista molecular y termodinámico. Entonces, ¿cuáles son estas grasas? Estas grasas son de tres tipos. Las saturadas, como por ejemplo puede ser el ácido láurico, que es una cadena de 12 átomos de carbono. Luego tenemos las grasas monoinsaturadas, como puede ser el ácido leico. Este ácido leico es una grasa monoinsaturada. ¿Por qué decimos monoinsaturada? Porque tiene dos enlaces a nivel de dos carbonos, donde en vez de que haya hidrógenos en los carbonos, pues lo que hay es un enlace más entre estos dos carbonos. Esto va a dar a la molécula una configuración específica. Y debido a que hay un doble enlace entre dos carbonos de la molécula, pues va a dar otras propiedades que no tienen las grasas saturadas. También tenemos las grasas poliinsaturadas. Estos son como grasas monoinsaturadas, pero en vez de que haya solo un doble enlace entre los átomos de carbono, pues vamos a encontrarnos con 2, 3, 4 doble enlace en esta cadena larga de átomos de carbono que contiene esta grasa. ¿Bien? Entonces, debido a que estas grasas tienen una molécula diferente, una estructura química diferente, van a tener un impacto sobre el cuerpo diferente. Y esto es debido a que la molécula es diferente y entonces vamos a tener diferentes funciones de estas grasas. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado. Junto a este aceite de oliva, este aguacate, estas nueces de macadamia, vamos a encontrar también otros polifenoles, otros antioxidantes, pero este ácido monoinsaturado, por empezar con ello, es muy peculiar. Tiene la capacidad de activar la marronización del tejido adiposo blanco. Es decir, no entiendo nada, me voy a por un café, pequeña, ahí nueces de macadamia, quiero picar porque el farmacéutico me cansa. Voy a ser muy concreto y vas a entender todo. La marronización del tejido adiposo consiste en estar aumentando la cantidad de mitocondrias en las células grasas que tienes ahí subcutánea, ¿vale? La tripita aquí en los glúteos, por aquí, esto es grasa subcutánea, ¿bien? Pues lo que hace este aceite de oliva, lo que hace este aguacate, pues es favorecer esta marronización, el aumento de mitocondrias dentro de este tejido adiposo. ¿Y por qué lo llamamos marronización? Porque son estas mitocondrias que dan este color pardo. Entonces, la toma de este tipo de aceite, monoinsaturados, van a hacer que se sinteticen más mitocondrias aquí en este tejido adiposo.
Y vas a decir, ¿qué más me da? Pues te importa bastante porque estas mitocondrias, cuando se vuelve más marrón este tejido adiposo, es capaz de coger las calorías que estás tomando y en vez de transformarlas en ATP, que es como la moneda energética de tu célula, lo va a transformar en calor. ¿Y para qué te importa esto? Pues esto te importa porque este calor participa a tu tasa metabólica basal. Se llama termogénesis. Es por ello que cuando escuchas o ves infografías de Instagram que todas las calorías son iguales, o que solo el déficit calórico cuenta, o que todas las grasas son iguales, pues estas personas están equivocadas, porque no todas las grasas van a tener el mismo impacto en tu organismo. Ahora, hablamos de las grasas poliinsaturadas. El DHA y el EPA, por ejemplo, van a tener un efecto muy neuroprotector. Son grasas que van a tener directamente un impacto sobre la neuroprotección, la desinflamación a nivel de tus neuronas. Las omega 6, en cambio, no son omega 3 como el DHA y el EPA, que son grasas poliinsaturadas, pero tienen la posición del doble enlace en otro átomo de carbono. Bien, entonces el simple hecho de que esté en una otra posición, en este caso en una posición diferente del omega 3, pues estos ácidos grasos también tendrán otro impacto sobre las células adiposas que no tienen los omega 3. ¿Okay? Entonces, dentro de estos omega 6 también podemos encontrarnos con aceites de semilla, aceites de cáñamo, y estos aceites de semilla y cáñamo son responsables de aumentar la sensibilidad a la insulina a nivel de tu tejido adiposo. No te vayas, te lo voy a hacer muy sencillo. La sensibilidad a la insulina, ¿qué es? La sensibilidad a la insulina es la capacidad de tu cuerpo de absorber los nutrientes. Tienes una esponja aquí, delante de ti, que es seca. ¿Qué le pasa si a esta esponja seca le pongo agua? Se llena de agua, ¿cierto? Bien, ahora tienes una esponja mojada. Este estado de esponja mojada es resistencia a la insulina. Si le sigo metiendo agua, ¿dónde va el agua? Se va de la esponja, no entra porque está llena. Bien, esto es ser resistente a la insulina. Cuando la esponja está seca, meto agua, absorbe. La esponja seca es la sensibilidad a la insulina. ¿Bien? Ok. Los aceites vegetales, sobre todo los ácidos grasos trans, son capaces de aumentar la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido adiposo. ¿Tú quieres que tu tejido adiposo se vuelva más sensible a la insulina o más resistente a la insulina? Porque si se vuelve más sensible, cada vez que hay ácidos grasos en alta cantidad o mucha glucosa en tu sangre, ¿dónde va a ir esto? Hipertrofiar este tejido adiposo, ¿verdad? Hacerlo más grande, más cosas van a entrar dentro. Y es por ello que no podemos decir que todas las grasas tienen el mismo impacto en el cuerpo, porque dependiendo de la molécula, en este caso te he hablado de los aceites omega 6, y entrarían dentro de este saco la margarina, todos los aceites tipo trans, que puedes estar pues en presencia en todos los productos procesados. Y después vas a tener las grasas saturadas. Estas grasas saturadas, como puedes encontrar en el sebo de vaca, el beef tallow, que es una grasa saturada CA18 llamado el ácido esteárico. Este ácido esteárico tiene un impacto totalmente diferente sobre tu tejido adiposo, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque su molécula es diferente. Y lo que va a hacer en este tejido adiposo es hacerle resistente. No voy a entrar en detalles bioquímicos para todos los nutricionistas y médicos o gente un poco geek en bioquímica que le guste esto. Me lo podéis preguntar en comentario, ¿qué es lo que pasa con los ácidos grasos? Es simplemente que cuando vas a comer ácidos grasos va a generar más radicales libres dentro de la célula y esta cantidad de radicales libres dentro de la célula va a indicar que la célula tiene que volverse resistente a la insulina porque manda la orden de que ya hay exceso de energía dentro de la célula. Bien, los omega 6 no hacen esto, hacen todo lo contrario, mientras que los ácidos grasos saturados, como el esteárico, produce esto. Esto ya es un debate, es hablar de la teoría de la obesidad de los protones, entraré en detalles más adelante probablemente en el congreso, en live contigo, David, si estáis interesados. Y estos ácidos grasos, ¿dónde los encontramos? En aceite de coco, en sebo de vaca, en la grasa saturada de la carne roja,
en la pechuga de pollo, es una grasa que no va a tener un impacto en tu saciedad diferente a los demás, probablemente tendrá un impacto en la saciedad igual que los ácidos grasos monoinsaturados, y de cara a los poliinsaturados, el tema de la saciedad ya es otro debate. No podemos decir que todas las grasas tienen un impacto igual sobre la saciedad. Con lo cual, a la escucha de todo esto, ¿qué tipo de grasa que tienes que elegir? Pues te indicaría, para hacerlo sencillo, seguir una dieta alta en grasas monoinsaturadas. Cuando tú tiras de fuentes como los aguacates, de fuente como el aceite de oliva, de fuente como las nueces de macadamia, que tiene un ácido graso muy peculiar como es el ácido palmitoleico, un omega 7, involucrado en la sensibilidad a la insulina, pues no te equivocas muchas veces. No te equivocas muchas veces por sus beneficios en la termogénesis y también en la saciedad. Ácidos grasos saturados tienen sentido de cara a generar esta resistencia a la insulina, este aumento de la saciedad, porque te das cuenta de que si tiene este impacto en el tejido adiposo, si el tejido adiposo se vuelve más resistente, habrá más nutrientes de lo que acabas de comer en la sangre. Si hay más nutriente en la sangre, tu cerebro va a detectar la presencia de nutrientes, lo que aumentará tu saciedad. ¿Ves la lógica? Por ello, yo me enfocaría en tanto estas grasas saturadas y después las monoinsaturadas. Las poliinsaturadas ya es otro debate. Es otro debate porque algunos líderes en el sector dicen que el DHA y el EPA, debido a su estructura molecular, también podrían aumentar esta sensibilidad a la insulina en el adipocito. Sin embargo, yo no pienso tan radical. Pienso que el DHA y el EPA son tan antiinflamatorios, tan neuroprotectores, que no se tienen que poner de lado en una dieta. Es por ello que soy muy fan de estar tomando fuentes como la caballa, el salmón o simplemente bonito de vez en cuando, merluza iba a decir, alimentos ricos en omega 3 sacados desde los pescados azules. ¿Bien? Y ahora me vas a decir, Phil, en muchos de tus slides muchas veces dices de sacar tus grasas solo desde las fuentes de proteínas que tomas. ¿Por qué dices esto? Muy importante. Acabo de hablar de calidad de grasa, es decir, los tipos de grasa. Ahora voy a hablar de la cantidad de grasa. ¿Y por qué voy a hablar de la cantidad? Porque a pesar de ponerme en contra de muchas personas que vean este vídeo ahora, sigo pensando que las calorías existen. Sigo pensando que las calorías cuentan. ¿Esto implica que tienes que contar kilocalorías para perder grasa? No, no implica esto. Pero sigo pensando que las calorías cuentan. Y sigo pensando que puedes ganar grasa haciendo ayuno y dieta ceto. Si te pasas con calorías, te pasas de exceso de energía. Y si no sabes qué hacer con esta energía, ¿dónde la vas a acumular? En grasa. Conclusión, sigo pensando que las calorías existen y sigo pensando que en una persona que tiene mucho peso por perder, cuando hablo de mucho peso, no hablo de 175 kilos, hablo de 10, 15 kilos. Esta persona que tiene exceso de grasa no tiene la necesidad de estar tomando una barbaridad de grasa. ¿Por qué? Porque al principio de una dieta cetogénica sí podría tener sentido para no estar en un déficit calórico profundo, es decir, una cantidad de caloría que falta tanto que va a estresar tu cuerpo. Al principio de una dieta ceto, todas las calorías que quitas de carbo, cubrirlo con esta grasa, un poco de aguacate, un poco de aceite de oliva, y ya tienes cubierto bastante las calorías que acabas de quitar de los carbos. Tirar de alimentos como el magre de pato, los entrecots, el salmón. Una vez ya hayas pasado esta fase de cetoadaptación, dependerá de las personas, evidentemente, ya tenéis el primer congreso donde indagaremos más en esto, pues puedes estar tirando estas grasas de alimentos ya ricos en grasa. Ejemplo, huevos, magre de pato, entrecots, la caballa, y ya estaría. Si te das cuenta, si estás comiendo la grasa de estos animales y pones a hacer el cálculo al final del día, muy rápidamente estás llegando a una cantidad de grasa de 1,3, 1,6 gramos por kilo de peso,
Y muchas veces cuando tienes grasa por perder es más que suficiente. El error en dieta cetogénica es comer demasiadas grasas. Y esto es el error de muchas personas que empiezan una dieta keto. Pensar que todo depende de la insulina. Y como no elevas la insulina, no puedes ganar grasa. Vamos a coger el ejemplo de una persona sentada en un sofá, estresada, que no toma casi el sol, que anda unos 4.000 pasos para ir al trabajo y que vuelve. Esta persona, si yo le pongo toneladas de nueces por delante, alimentos ricos en grasa como comer entrecot y un poco de verdura, si le doy a comer ad libitum y se pasa, y estás comiendo una cantidad de calorías muchísimo más por encima de su mantenimiento, lo siento mucho, pero no va a perder grasa, porque no sabe qué hacer con tanta cantidad de grasa. No sabe qué hacer, no puede. Entonces, no soy partidario de recomendar una muy alta cantidad de grasa en dieta cetogénica. Pienso que haber pasado estas fases iniciales con una cantidad de 1,8, 2,0, ya después tirando la grasa desde estos alimentos ricos en grasa, en vez de estar comiendo la pechuga de pollo, comer el contramuslo. En vez de estar dejando la piel del magre de pato, comes la piel del magre de pato. Y si un día u otro quieres estar tirando más de aguacates, poner el chorrito de aceite de olivo por la ensalada, ya está. Pero no soy muy fan de bulletproof a 1.000 kilocalorías. No soy fan de meter butter, mantequilla por todos los lados. Y no soy muy fan de estar echando 50 gramos de aceite de coco a lo largo de tu día. Pienso que una vez que tú has adaptado, tu cuerpo ya tiene la capacidad de usar su propia grasa como fuente de energía y que estas calorías que podrías perder de algunos frutos secos, ¿por qué no tomarlas desde más proteínas? Bien, tomándola desde más proteína probablemente te genere más saciedad, más efecto termogénico y además te van a aportar estos bloques que son estos magníficos aminoácidos que vas a necesitar para construir masa muscular. Masa muscular que necesitas para tu sensibilidad a la insulina, para rendir mejor y sentirte más ok con tu cuerpo, más ok con tu estética. Porque si tienes más músculo y eres un full músculo, pues evidentemente vas a sentirte mejor y verte con más tono. Todas aquellas mujeres que quieren verse más tonificada, el término tonificada es marketing, no significa nada. El término tonificada es tener más músculo y menos grasa. Y este músculo se construye a partir de proteínas, con lo cual la tonificación la obtendrás con más proteínas, menos grasas y un entrenamiento. Espero que el concepto de grasa sobre calidad y cantidad haya quedado claro. ¿Bien? Bastante claro, Phil. Y yo te quería decir que alucino cuando voy al supermercado, porque en la carnicería ves como la mayoría de la gente pide las cosas sin piel, sin grasa, los cortes más magros, y el carnicero, que ya tenemos cierta amistad porque siempre voy al mismo, alucina porque, claro, cuando voy yo se da cuenta de que yo más bien al contrario, ¿no? Le pido todos los cortes más grasos. Es que si te pones a ver en el supermercado, incluso cortes de carne que parecen una patilla, o sea, no le ves ni siquiera ninguna veta de grasa. O sea, y yo digo, al final le estamos quitando todo ese aporte de grasa, como tú bien decías, saludable, porque viene aparte con una proteína de calidad. Y justamente todo esto promovido por ese miedo a las grasas que al final lo que tú decías, nos las están metiendo en forma de aceites inflamatorios en los productos ultraprocesados. Entonces, por eso yo creo que, y hablaba de mejorar esa relación que tenemos con las grasas, entender todo lo que hay detrás, todo lo que ya tú has explicado, y a partir de allí, obviamente, buscar las herramientas para incorporar esas grasas que realmente necesitamos en nuestra alimentación, necesitamos en nuestra nutrición, más que alimentarse, sino es nutrirse. Y yo creo que a partir de allí, de todas las estrategias que nos has dado, tenemos ya la base. Cualquier persona, yo creo que hasta este punto, únicamente con eso sería capaz de adaptar su dieta, su alimentación, para que fuese una dieta cetogénica. Pero aquí hemos hablado de macronutrientes y creo que queda un punto importante que aclarar y es el tema de los minerales.
porque se suele pasar, a mí nunca me pasó, no sé si a ti te pasó, pero la gente suele pasar por lo que llaman keto flu, como la gripe keto. Es como una especie de sensación molesta, yo la verdad nunca la sufrí, pero sí que conozco gente que ha atravesado por esa fase de adaptación. Y allí entiendo, según lo poco que sé del tema, entiendo que es por una falta de minerales. ¿Cómo uno garantiza, por un lado, ese aporte suficiente de electrolitos de minerales para no sufrir de estos efectos adversos, si se puede llamar de algún modo? Gracias por la pregunta, David. Y sí, el keto flu se va a deber a los minerales y también se debe a otros factores, como por ejemplo la posible falta de cetoadaptación, que puedes tener muchas cetonas en tu aparato medidor, pero si no tienes los receptores, es decir, los transportadores necesarios para el paso de estas cetonas en el músculo, en el cerebro, que son los MCT, transportador MCT, que no tienen nada que ver con los ácidos MCT, pues si no tienes estos transportadores por falta de cetoadaptación, porque te acabas de empezar una dieta keto, evidentemente vas a sentir este keto flux, porque quitas la gasolina de la glucosa a partir de los carbos. Si no sabes usar las cetonas que produces por aumento de la ingesta de grasa, vas a tener esta falta de energía, porque tu cuerpo está en falta de energía. Es como poner un nuevo motor y no tienes ni idea de cuándo acelerar, cuándo bajar la velocidad, y tu cuerpo todavía se está adaptando. ¿Vale? Es como si condujeras tú en una montaña, pero no sabe cuándo vas a girar, cuándo tiene que subir, más o menos. Tu cuerpo está en esta fase. Tienes que aceptar esta fase. Esto número uno, ¿vale? Por falta de cetoadaptación, y muchas veces las personas están con este keto flu una semana, 2, 3. Es pasar por esta fase, número uno. Pero número dos, lo que has comentado, David, de los minerales, es la gran mayoría de veces una gran razón de este keto flux. Cuando haces una dieta ketogénica, disminuyes tus niveles de insulina drásticamente. ¿Por qué? Porque el macronutriente que más elevará la insulina son los carbohidratos. La fibra, evidentemente, no, pero los carbohidratos como tubérculos, los boñatos, las tortitas de arroz, los chuches, subirán carbohidratos, subirán la insulina. Un helado no tanto que un boñato, porque la carga glucémica no es la misma, no voy a entrar ahora en detalles, pero los carbos son los que más. Alguna fuente de proteína también podría estar subiendo la insulina. La merluza, la proteína isolada whey, sube la insulina también. La cosa es que la proteína no tiene el mismo impacto sobre el glucagón que los carbohidratos. Los carbohidratos suben insulina, pero cuando tú comes proteína no solo elevas insulina, sino que también elevas glucagón. Es por ello que no hay que tener tanto miedo a la proteína como lo que uno piensa. Si tenéis dudas, ponerlas en comentario, lo podemos comentar ahora. Entonces, cuando una persona sufre este keto flu, la gran mayoría de veces es por esta disminución en insulina. La insulina en estado normal, su función es anabolizar tejidos, activar vías anabólicas como la vía mTOR, hacer entrar la glucosa en los tejidos, y además tiene una función a nivel del riñón, que es decirle el sodio y los minerales que no salgan. Es como poner un policía ahí, una aduana, decir, esto no salen, se quedan aquí dentro, no salen. Entonces el sodio, cuando va a ir hasta el riñón, el yodo, el magnesio, el selenio, todos estos minerales, normalmente cuando tú tienes la suficiente insulina en sangre, se quedan. Entonces, desde el momento que bajas esta insulina por exceso de ayuno, por exceso de deporte, exceso de calorías o simplemente disminución drástica de calorías, disminución drástica de carbohidratos, pues se van a ir. Y si no repones estos minerales, ¿qué va a pasar? Cojamos el sodio. Si este sodio no lo cubres gracias a botellas con minerales altos, como por ejemplo puede ser una bebida un agua gaseosa, con agua de mar, si no estás reponiendo estos líquidos y esta cantidad de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues hay menos sodio en tu sangre. Si hay menos sodio en la sangre, esto es un vaso sanguíneo, pues habrá menos tensión, menos presión de la sangre sobre los vasos, ¿no? Porque imagínate que
tu sangre está compuesto como por granitos de arena. Si yo disminuyo la arena que hay dentro de la sangre, evidentemente la sangre va a fluir mejor, pero si fluye demasiado, no va a haber esta presión sobre los vasos. Y esta falta de presión es el inicio de una hipotensión. Y una hipotensión es fatiga. Entonces, la falta de sal representa fatiga. Y muchas veces pensamos que es por falta de hidratos y nos confundimos si tenemos hambre cuando es falta de sodio. La falta de sodio también sube el cortisol y sube la aldosterona. Es por ello que en dietas bajas en sodio podemos llegar a tener todavía más resistente la insulina, porque la hipercortisolemia está relacionada también con subidas de insulina. Entonces, faltar sodio en una dieta cetogénica puede perjudicar casi toda tu dieta, tu pérdida de grasa, tu cortisol, tu estado de ansiedad. Por ello, normalmente, que sea una persona entre 60 y 75 kilos, una cantidad de sal en la dieta, digo de sal, no de sodio, de sal de 8 gramos, te cubre los 3-4 gramos de sodio que puedes perder durante el día. No tienes por qué ahora ir al supermercado, comprar sal, pesar 8 gramos de sal y meterlo en toda tu comida. Porque, por ejemplo, si compras una lata de sardina, tienes ahí 1,1, 1,2 gramos de sal. Esto cuenta. ¿Bien? Ahora me vas a decir, Phil, es que estoy liado, no entiendo la diferencia entre sal y sodio. Bien, la sal es cloruro de sodio. Cloruro es un átomo con las letras Cl y la sal es sodio Na. Cloruro de sodio son estos dos átomos unidos por un enlace iónico. Cuando este sodio entra en agua, se diluye. Y cuando lo compras en el súper, es blanco. Vale, esto es cloruro sódico. Y cuando lo pones en agua, pues se deshacen los dos átomos. Cloruro sódico. Bien, ok. Cuando tomas sal, estás aportando en 1 gramo de sal 30%, unos 40% de sodio y el resto cloruro. Conclusión, si tomas 10 gramos de sal al día, ¿cuántos gramos de sodio estás aportando? 40%. Entonces, en 10 gramos, 4 gramos de sodio, aproximadamente. Con lo cual ya puedes hacer todos tus cálculos. Phil Hugo me ha dicho llegar más o menos a 3-4 gramos de sodio. Pues ya está. 8 gramos de sal al día y ya está cubierto. Cuidado a los hipertensos, no estar subiendo tan rápido en sal, porque evidentemente la sal te podría producir hipertensión, ya que ya eres resistente a la insulina. Primero, sanar la resistencia a la insulina con una dieta más low carb, y debido a que estás en low carb, tienes niveles de insulina un poquito más altos, con lo cual retienes más sodio y necesitas menos. Y una vez ya progresivamente a lo largo de un mes o 2, puedes pasar a una dieta keto para no sufrir tanto este keto flow. Y corregir también magnesio, zinc y selenio, y también el yodo. ¿Cómo cubrir el yodo? Vas al súper y compras sal yodada. El yodo con 150 microgramos al día lo cubres. Con la sal que te vas a echar por encima para llegar a estos 8 gramos, está cubierto. La caballa, la sardina, tiene yodo. Incluso el huevo tiene iodina. ¿Bien? El magnesio, ¿cómo cubrirlo? Muchas personas me dirán, he leído en un blog que los frutos secos aportan magnesio. Bien, no soy muy fan de los frutos secos porque aportan muchos antinutrientes y además omega 6. Sí, los puedes pasar bajo el agua 24 horas, secarlos y tomarlos. Pero, ¿por qué no comprarse un suplemento de magnesio? Si es más alta biodisponibilidad y te quitas un montón de antinutrientes omega 6 de un fruto seco. ¿Okay? No estoy diciendo no consumir fruto seco, tienen su cabida, pero ¿por qué no estar tirando de alimentos con más alta biodisponibilidad de micronutrientes? Entonces, esto de magnesio lo puedes cubrir con un suplemento normal y corriente. Recomendaría, ya me conocéis, soy muy fan del bisilicinato, el treonato, el malato, el orotato también me iría. Y si tienes estreñimiento, no, el magnesio citrato vale, pero no lo absorbes y no actúa aquí. Se queda en el intestino, ¿ok? El citrato, estreñimiento. El resto, muy poco pasa a la sangre. ¿Cómo compensar el selenio? Con 3-4 nueces de Brasil al día lo cubres.
150 microgramos de selenio lo cubres con esto. ¿Bien? El selenio no es obligatorio, pero si tienes hipotiroidismo, probablemente necesites más. ¿Bien? Y luego el zinc lo puedes cubrir con carnes. Puedes cubrir el zinc con huevos, con carnes. Y si no, con un suplemento de acetato o picolinato de zinc, pero no es nada necesario. Con solo esto ya tienes cubierto muchas cosas. Si nos vamos a gente con anemia, habría que añadir cobre para aumentar la absorción de hierro. Tendríamos que estar consumiendo más carne roja para aportar todavía más hierro. Gente con ferritina alta que ya tiene demasiado hierro, tendríamos que inhibir la absorción gracias a toneladas de zinc, por ejemplo, y muchas otras herramientas que no voy a entrar ahora porque no puedo abarcar todo. ¿Bien? Así que con solo esto ya tienes los minerales cubiertos. Y ahora te podrías decir, Phil, ¿y el agua? Porque no tengo sed en ceto. Y es muy normal que no tengas sed en ceto. La sed suele bajar cuando haces dieta cetogénica, que disminuyes la insulina, la cantidad de cargos. Muchas botellas, sobre todo si estás viviendo en España, son hiposódicas, no tienen nada de minerales. Y esto es normal, porque viene de las recomendaciones nutricionales que indican a la gente que no hay que tomar sal porque sube la tensión y que hay que tomar todo sin grasa porque las grasas son malas. Entonces es normal que haya muchas botellas pobres en sodio. ¿Qué pasa? Si yo te digo durante tu ventana de ayuno de beber 1,5 litros o 2 de un agua pobre en minerales. Y en este live no voy a citar marcas. Y a la gente que me conocéis sabéis lo que pienso de absolutamente todas las marcas. Entonces, si tú bebes un agua muy pobre en minerales, ¿qué pasa? ¿Vas a orinar más? Pero si orinas más, ¿qué pasa? Vas a perder minerales que tienes en sangre. Y si desde el agua que acabas de beber no están los minerales, ¿con qué vas a acabar? Con menos minerales en sangre, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tengo sodio en menor cantidad en sangre? Más fatiga. O sea que me estoy hidratando, pero deshidratando a la vez. Claro, o sea, pero Phil, ¿estás tonto? ¿Dices que el agua deshidrata? Bueno, si nos paramos a pensar, si la cantidad de minerales en tu agua es una basura, al final va a resultar que sí. Por ello, es tan difícil recomendar a la gente la cantidad de agua y el tipo de agua. Y por ello, soy fan de mezclar un chupito de agua de mar en 1 litro de agua, la mitad de 1 litro, 30 a 40 mililitros, para compensar todo el sodio que podrías orinar durante un ayuno. O si no, meter 2 gramos de sal en 750 mililitros de un agua con gas para aportar los minerales y con esto cubrirías esto. Bien, el sodio es un gran problema en dieta keto, un gran problema y aumentarlo te va a solucionar muchas cosas que todavía para ti son un problema. Sí, de verdad que yo ahora que te estoy escuchando mientras lo explicas, sí que viví en una fase inicial esa sensación que se llama, o sea, que se conoce como piernas cansadas, y es parte justamente de esa fatiga, ¿no? Por la desmineralización que ocurre en esa fase inicial. Y yo quería nombrar, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero no me quería ir sin recordarles a todas esas personas que se están iniciando en este estilo de vida, de que yo en mis inicios, cuando mi salud, digamos, falla, o sea, durante esa etapa donde estuve peor a nivel de salud, que de hecho pensé que no la pasaba, fue a finales de 2018. Y yo cometí un error que yo considero a día de hoy que fue un error bastante grave, y es porque yo creí que tenía la capacidad de aprender por mí mismo, o sea, o de ejecutar por mí mismo todo eso que Phil está hablando, o sea, o todo eso que vamos a hablar durante este congreso. Yo me creía capaz de que me creí suficiente para aplicar todo eso en ese momento que lo necesitaba, ¿no? Necesitaba cambiar no únicamente mi nutrición, sino también mi estilo de vida en general. O sea, yo a día de hoy puedo decir que soy una persona completamente, radicalmente distinta a lo que era a finales de 2018, en todos los sentidos, no únicamente en la nutrición. ¿Qué pasa? Que yo cometí el error de creer que podía hacerlo solo. Pasé 2 años, me di muchos golpes, tuve que leer demasiados estudios, libros, cursos. Y al final, ¿para qué? Para darme cuenta el año pasado de que realmente tienes un tope.
sea, por qué encerrarse? ¿Por qué limitarte a querer hacerlo todo por sí mismo cuando ya hay profesionales allí fuera como Phil, como Carlos, como Indica, como todos los que están aquí, que ya tienen el conocimiento, que ya tienen las herramientas y además te brindan esa capacidad de poderte formar con ellos? O sea, yo hubiese sabido, o sea, yo hubiese tenido este razonamiento hace 2, 3 años y me hubiese ahorrado muchísimos, pero muchísimos problemas, dolores de cabeza y mucho dinero también. Entonces, Phil, yo no me quería ir de aquí, a pesar de que tenemos muy Sí, poco tiempo, pero no importa, porque yo quería destacar la importancia de lo que tú haces, de dedicarle, o sea, es que no sabría decir cuántas horas, o no sabría decirle a las personas que están conectadas cuántas horas le dedica al día Phil para aprender todo lo que te ha dicho ahora mismo en 45 minutos de una forma tan pero tan sencilla. O sea, todos los estudios, todas las horas de estudio, toda la dedicación que hay detrás es brutal, es enorme y de verdad te aplaudo, Phil, porque haces un trabajo enorme y quiero, o sea, quiero darle esa oportunidad a esas personas que están buscando una solución o parte de una solución para introducirse en este estilo de vida, en lo que es una dieta cetogénica, un ayuno, de que puedan acceder a tu curso. ¿Qué pasa? Antes de que nos expliques un poco a todos de qué va, yo ya lo conozco, ya estoy dentro del curso, de verdad que es espectacular. De hecho, una de las nutricionistas también de nuestro equipo también está dentro del curso, se está formando junto con Phil. Y antes de que nos explique un poco de qué va Phil, yo quiero además añadir de que esas personas que compren durante el congreso el curso, sea cualquiera de los cursos de Phil, el de Set Optimizado o el de Ayuno Experto, o lo compren en conjunto, yo quiero darle acceso diferido a todo lo que son las entrevistas del congreso para que puedan verlas cuando quieran. Tengan la libertad de ver las entrevistas cuando quieran, en el momento que mejor les convenga, y además que puedan formarse junto con Phil para justamente aprovechar todo ese conocimiento, todas esas horas de estudio que hay allí detrás, que ya las ha hecho Phil y no las tienen que hacer ustedes, para que luego venga Phil frente a la cámara y se los cuente con peras y manzanas, para que lo podamos entender, para que nos podamos iniciar en este estilo de vida seguros y con salud. Ya dentro del Congreso vamos a hablar un poco con Gaby de los peligros de la dieta cetogénica y del ayuno, porque si bien, o sea, sí es que hay un riesgo allí, porque obviamente se pueden hacer de muchas formas, se puede hacer mal. Y es porque hemos aprendido, todos hemos aprendido desde muy pequeños a alimentarnos, pero lamentablemente no hemos aprendido a nutrirnos. Entonces, Phil, yo quiero de verdad darte las gracias, darte las gracias por todo el trabajo que hay detrás, darte las gracias también por darme la oportunidad de ofrecerle a todas las personas que están aquí en este congreso el sí. acceso a tu curso, al curso de Ayuno Experto y al de Set Optimizado. Y nada, que nos expliques, que nos deleites de qué es lo que trae ese curso y qué es lo que se van a encontrar allí. Gracias, David. Y yo encantado pues estar aquí contigo hoy también y presentando años, horas, meses de mi pasión realmente. He llegado a crear cursos para poner de modo fácil y sencillo todo lo que he estudiado los pasados 10 años de mi vida, en mi carrera de farmacia, yo como estudiante también en Estados Unidos, teniendo esta época también de entrenador personal y tener siempre mucho trabajo por hacer, cómo organizo mis días, cómo soy más productivo, qué nutrición uso, cómo uso el ayuno. Y al final, en el camino, aprendiendo todas estas cosas, leyendo toneladas de estudios y libros y podcasts todos los días, es un momento donde todo empieza a tener sentido. Este sentido lo empecé a tener sobre 2016, donde ya empezaba a estructurar en mi mente varios conceptos de bioquímica, de nutrición, de fisiología, y es realmente en 2018 donde ya decidí crear más contenido en redes, y en 2019 donde ya empecé a crear realmente un producto y que lo saqué pues, al principio de este año con Keto Optimizado. Keto Optimizado es un programa de nutrición, entrenamiento, suplementación y ayuno intermitente, y es lo que me hubiera gustado tener cuando empecé la dieta cetogénica en aquella época, cuando tuve crisis de ansiedad o que no podía perder peso y tampoco ganar masa muscular. Keto Optimizado no es solo dieta cetogénica, y es lo que la gente piensa al ver un producto así. Keto, sí, pero keto optimizada. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que todo lo que te he contado a lo largo del día de hoy sobre las grasas, todos los errores que una persona podría hacer en nutrición cetogénica, pues Keto Optimizado te va a llevar para no realizar todos estos errores. ¿Qué hago si me estanco? Llevo 2 meses en dieta cetogénica, ya no gano masa muscular, ya no pierdo peso. Esta pregunta la recibo toneladas de veces en mi Instagram. Phil, no consigo ganar masa muscular con dieta cetogénica. ¿Qué tengo que hacer? Phil, quiero comer carbos en dieta cetogénica. ¿Qué tengo que hacer? Phil, entreno CrossFit. ¿Puedo hacer dieta cetogénica? ¿Cómo usar la dieta cetogénica si entreno CrossFit, si entreno pesas? Y yo, Phil, tengo 25 kilos por perder. ¿Por dónde empezar? Keto Optimizado responde a todas estas dudas. Es un plan de nutrición con 5 fases y cómo pasar de una fase a la otra con lógica y explicando la fisiología por dentro. Que sepáis que no soy nutricionista, soy farmacéutico. Y esto me da mucho poder también, no por el hecho de tener una carrera más, sino por dar una explicación casi siempre molecular y con fisiología. Y es la explicación que me hubiera gustado tener hace 5 o 6 años, cuando yo buscaba la respuesta en estudio y que ninguna casi me lo daba. La experiencia con alumnos, con médicos, como el doctor Antonio Hernández, que me ha formado mucho, me ha permitido crear al final este programa de nutrición. Y no es solo un programa de ceto. Como lo he dicho, verás en este programa fases más bajas en grasa, una fase ceto-carnívora, una fase más alta en carbohidratos, como es una low carb, una fase conciclada de carbohidratos, una vez hayas pasado por esta fase de cetoadaptación. Y una fase también para deportistas, sobre cómo usar carbos dentro de tu entrenamiento para ganar masa muscular. Y Keto Optimizado no solo es nutrición, es entrenamiento también. Tienes ahí más de 120 páginas de PDF donde yo te explico todas las tablas de entrenamiento que he ido creando. Os recuerdo que soy entrenador personal de la National Academy of Sport and Medicine, que he tenido también un equipo de entrenadores cuando trabajaba en San Francisco, en un gimnasio que es LA Fitness. Desde aquel 2018, me acuerdo, si me veis aquí, mis amigos de San Francisco, saludo. Y también en Keto Optimizado te enseño toda la suplementación. En fin, un programa que puedes tener junto a ti para empezar en este mundo con todo ya pautado y una lógica. No es una dieta de 7 días donde tienes que ejecutar lo que está en el plan. Te doy la esencia, te doy el concepto para entender lo que haces. Y por ello hay más de 400 páginas de PDF y 3 horas de vídeo en Keto Optimizado, para que puedas llevar todo esto a lo largo del año y no solo ver Keto Optimizado como una dieta, porque no lo es. Es un plan con una lógica, una autopista por seguir. Y es mejor siempre hacer el 80% toda la vida que el 100% bien y dejar todo al 15 días. ¿Okay? Y esto es la filosofía de Keto Optimizado. Algo práctico que puedas aplicar desde mañana solo ejecutando las cosas. Y tienes el último curso que es Ayuno Experto. Ayuno Experto es un curso de más de 70 horas de clase, más de 150 clases sobre ayuno intermitente. ¿Y por qué ayuno intermitente? Porque el ayuno intermitente lo pueden usar gente que hace ceto, gente que no hace ceto, gente que hace vegano, gente que hace una dieta alta en carbohidratos. Y he creado ayuno intermitente porque es lo que me hubiera gustado saber hace 6 o 7 años y he recopilado todos los estudios, los podcasts, los libros que he podido leer en clases con diapositivas, yo hablando, explicando cada una de las diapositivas que he creado yo mismo, cada diapositiva con evidencia científica, y he creado todo el curso basado en estudios. ¿Cómo hacer ayuno intermitente? Si tengo hipotiroidismo, si tengo amenorrea, si busco rendimiento deportivo. ¿Cómo usar ayuno intermitente para perder grasa? ¿Cómo usar ayuno intermitente para ganar masa muscular? Y la nutrición, ¿qué tengo que comer a romper el ayuno? ¿Qué tengo que comer a lo largo del año? Y el entrenamiento, ¿cuándo entrenar? ¿Por qué entrenar? Y el rendimiento cognitivo, Phil, soy estudiante, ¿cómo mejorar mi productividad? Usar el ayuno intermitente de cara a la productividad. Y Phil, la suplementación, ¿qué puedo tomar durante el ayuno? Necesito ser más productivo, ¿me recomiendas algo? Tengo síndrome del ovario poliquístico, ¿me recomiendas una nutrición específica? Ayuno Experto es la recopilación de todo lo que he aprendido los pasados 10 años en entrenamiento, suplementación, nutrición, y es una ayuda integral.
no establezco un protocolo con ayuno experto. Y de hecho, te lo digo, puedes perder grasa sin hacer ayuno. Te lo demuestro en el curso. Porque no vendo un protocolo. Vendo que tú entiendas tu propio cuerpo. Y te vendo todas estas herramientas que van a poder darte esta libertad para usar distintamente todas estas herramientas y que tengan sentido en tu vida. Esto es lo importante de un experto y por eso es un curso tan largo, de más de 60 horas, con directo conmigo, una comunidad en Telegram y todo basado en la evidencia científica. Es el curso probablemente del más orgulloso que soy porque en el que he pasado más tiempo curándolo y con mucho, mucho cariño. He llegado a un punto donde en la diapositiva no hay casi nada de letra, solo imágenes, solo simbolitos y con explicaciones sencillas. Es maravilloso porque en nuestra comunidad tenemos a médicos, cirujanos, nutricionistas, dietistas, entrenadores personales, tenemos a algunos influencers, tenemos a otras personas que no entienden nada de nutrición, acaban de empezar en todo esto, no saben ni entrenar y llegan a entender los conceptos. Porque la idea de las diapositivas es, con muy poca letra, muy poco contenido, hacer que la bioquímica, la fisiología, la endocrinología ya no sea algo pesado, sea algo, una maravilla de la vida que te permita entender todo lo que pasa en tu cuerpo y cómo conseguir tus objetivos con el entendimiento de las diapositivas que te ofreceré ahí con vídeo. Phil, de verdad que es una locura y te agradezco de verdad por todo el trabajo que hay detrás, porque sé que son horas, horas y horas. Y por mucho que te apasione el tema, siempre, de hecho lo hablábamos antes de entrar a la entrevista, es algo que desgasta físicamente, psicológicamente, porque obviamente hay mucho estrés allí, muchas horas despierto, muchas horas frente a las pantallas, a la luz azul, que lo vamos a hablar con María del Mar. Y de verdad que es espectacular, sencillamente espectacular. Ambos cursos son una locura. De verdad que yo coincido contigo en el hecho de que yo hubiese querido tener esas herramientas hace 3 años cuando me sentía perdido, porque lamentablemente uno no sabe, uno no conoce de nutrición, de alimentación, y necesitas y buscas una respuesta de forma desesperada. Y claro, dentro de esa ignorancia, yo en mi momento lo intenté todo. Pasé por dieta vegana, por dieta paleo, sin saber mucho qué era lo que estaba haciendo, cómo era que estaba modificando mi alimentación. Y me pasó algo muy similar a ti, de que terminé una dieta cetogénica sin saber que era una dieta cetogénica, simplemente por intuición. ¿Qué pasa? Que tardé más de un año en llegar allí, más de un año en quitarme todas esas sensaciones, todos esos síntomas, todo ese malestar, todos esos problemas de los que hablaba, de migraña, sinusitis, de alergia, de depresiones, de ansiedad. Y, y yo creo que esto es una herramienta fundamental para cualquier persona que esté buscando en este momento, que sea ese David de hace 3 años, que sea ese Phil de hace 6 años y necesite una herramienta que le ayude a salir de allí lo más rápido posible y todo, como tú dices, siempre basado en la evidencia científica. Yo por eso, cuando decidí hacer este segundo congreso, de hecho recuerdo que en el congreso del año pasado, en una llamada con Nutriyermo, él me decía, tú no puedes hacer un congreso y no darle la posibilidad a las personas de que sigan aprendiendo. Tú no puedes hacer un congreso con estos 10 cracks que has reunido, bueno, el año pasado fueron 15, con estos 15 cracks que has reunido y no darle una herramienta para que ellos sigan aprendiendo, no los puedes dejar en el aire. Y yo dije, bueno, este año me tengo que asociar con alguien y si me asocio con alguien tiene que ser con el mejor. Si traigo los cursos de alguien, tiene que ser los cursos del mejor. Y de verdad te agradezco la oportunidad de presentar aquí, de darle la oportunidad a todas las personas que están atendiendo este congreso de acceder a Keto Optimizado y de acceder al curso de ayuno experto. Voy a dejar el link, el enlace debajo en la descripción. Lo van a tener también por Telegram, lo van a tener también por email y darles la oportunidad también a todas esas personas que accedan a cualquiera de los dos cursos de Phil, a cualquiera de los cursos de Phil, que tengan acceso también al Congreso de forma diferida, porque seguramente, bueno, ya saben, ya lo he comunicado por distintos medios, las entrevistas, todo lo que es el Congreso se va a ver únicamente en directo, se va a transmitir únicamente en directo, y aquellas personas que accedan al curso, a cualquiera de los cursos de Phil, yo les voy a regalar el acceso en diferido a todas las entrevistas para que la puedan ver a partir del lunes 23 de octubre, 25 de octubre, perdón,
cuando quieran y cuando las veces que quieran la entrevista que más les haya gustado. Así que Phil, te agradezco de verdad, de corazón, la oportunidad de compartir esto con todas esas personas que se han apuntado aquí a este congreso. Espero que de verdad les sea de muchísima, pero muchísima ayuda. A mí me costó muchísimo, pero muchísimo dinero asesorarme los 2 últimos años para salir o para paliar toda esa mala situación que estaba viviendo. Y herramientas como esta, estoy seguro que me hubiesen facilitado, pero enormemente la vida hace 2, 3 años. Así que nada, Phil, hemos pasado aquí casi más de una horita, pero hemos estado a gusto aprendiendo un montón contigo y te agradezco de corazón y quiero que seas tú el que se despida de esta entrevista y de esta primera parte, porque luego tenemos una sesión al final del congreso otra vez con Phil. David, Intergaláctico, lo repito, tenéis que apreciar el trabajo que ha hecho David en reunirnos todos. No os podéis imaginar todo el trabajo que tiene que hacer solo el diseño, decir, pon esta foto de esta persona, no sé si va a estar, esperar la confirmación, hablar con cada uno de nosotros en WhatsApp, en Instagram. Es un trabajo, no os podéis imaginar, lo hablábamos justo antes de la entrevista y es mucho, así que tenéis que dar muchos besitos por ahí en el grupo en Telegram a David o invitarle a comer lo gordo, porque de verdad, o sea, vaya curazo que se ha pegado para hacer este congreso. El mensaje que os quiero dar a todos los principiantes o a la gente que se acaban de unir en este congreso es que es fácil. Os aseguro que es todo más fácil de lo que pensáis. Es muchísimo más fácil de lo que pensáis. Y este velo, estas preguntas, toneladas de dudas que os podéis hacer son normales, que son partes del aprendizaje. Tantas dudas, pues son ganas de saber más y de progresar. Así que os tenéis que dejar guiaros por estas dudas y esperemos que el Congreso os ayude a resolverlas. Os aseguro que tras estos años que he pasado de mi vida, que solo tengo 29 años, tampoco tengo ahí 75, hoy me doy cuenta que no es tan difícil. Es muy, muy fácil, es más fácil de lo que pensamos. Y cuando ya empezamos a coger esta rueda, la inercia va sola. Y estamos aquí para acompañaros en el camino y hacer todo esto más fun y mucho más bonito. Gracias a vosotros por hacer todo esto increíblemente fuerte, porque pues sin vosotros tampoco nosotros no seríamos nadie. Así que muchas gracias a vosotros. Así es, Phil, y como todo en la vida, parece difícil hasta que se hace, parece imposible hasta que alguien va y lo hace. Así que nada, esta es la bienvenida, esta es la primera entrevista de muchas de este segundo congreso, de verdad que yo lo hago con todo el amor del mundo porque es algo que me apasiona, que me gusta y sobre todo que me nutre. Para mí esto el año pasado fue un máster para mí, con 15 cracks que me traje para el primer congreso. Está siendo un máster para mí este congreso, esta edición. Y nada, darle la bienvenida a todos los que están aquí viéndonos y que se van a disfrutar cada una de las entrevistas como nunca porque es espectacular lo que vamos a compartir aquí. Así que nada, bienvenidos a todos al segundo congreso de ayuno y dieta cetogénica. Un abrazo, Phil. Nos vemos el 23 de octubre. Un abrazo intergaláctico a todos. Chao, chao.